Bienvenidos a esta nueva exploración de temas clave. Hoy vamos a tocar algo que, bueno, quizás suena muy operativo, pero es crucial en cualquier organización, sea pública o privada: la gerencia logística. Constantemente oímos de problemas, ¿no? Denuncias, ineficiencias en muchas instituciones. Y resulta que muchas veces el problema de fondo está justo ahí, en cómo se gestionan los bienes, los servicios, la información. Así es. El material que revisamos hoy nos da una visión bastante completa de qué es la logística, por qué es tan importante y los desafíos que tiene, sobre todo en sectores tan complejos como el de la salud y, bueno, dentro del contexto nacional que describen las fuentes. Vamos a ir desde lo más básico hasta temas más, digamos, espinosos, como los sobrecostos y las consecuencias graves de una mala gestión. La idea entonces es desentrañar un poco este proceso. A ver, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué objetivos tiene? ¿Por qué un hospital, por ejemplo, es un desafío logístico tan particular? ¿Y qué diferencia hay entre manejar un bien físico, algo tangible, y gestionar un servicio como la atención médica? Bien, empecemos por el principio. Según lo que hemos visto, ¿cómo podríamos definir la logística de una forma clara? Bueno, fundamentalmente la logística se trata de gestionar todo el flujo. El flujo de bienes, de servicios, y también la información y los recursos financieros que van asociados, ¿no? Desde que algo se origina hasta que llega al consumidor final. Pensemos en lo diario. Necesitamos comida, agua, luz, transporte. Son bienes y servicios básicos. En una organización es lo mismo, pero a una escala mucho mayor y más compleja. No es solo mover cosas de un lado a otro. Implica planificar, conseguir las cosas, almacenarlas y distribuirlas de la manera más eficiente posible. Y me llamó la atención cómo el material destaca que uno de los entornos más desafiantes para la logística es justamente un hospital. ¿Por qué esa complejidad tan especial? Es que ahí pasa algo interesante. Un hospital, como se detalla en las fuentes, opera en dos frentes a la vez. Por un lado, es un centro que da servicios de salud, consultas, operaciones, cuidados intensivos, todo eso. Y por otro lado, funciona casi como un gran hotel. Tiene gente alojada, les da de comer, se encarga de la limpieza. Claro. Pero con una complejidad extra. Las necesidades son súper variadas. Imagínate tener que coordinar dietas especiales para cientos de pacientes, cada uno con lo suyo. Y el rango de cosas que necesita comprar es inmenso. Va desde algo simple como un alfiler o una gasa hasta equipos de resonancia magnética que cuestan fortunas o medicamentos muy específicos. Entendido. Entonces, para manejar toda esa complejidad, ¿cuáles serían las funciones básicas de este proceso logístico que describen las fuentes? Mencionan planificación, aprovisionamiento. Exacto. El proceso completo, digamos, tiene varias etapas que están conectadas. Primero, planificar. ¿Qué se necesita, para cuándo y cuánto? Luego, el aprovisionamiento, que es cómo y dónde lo consigues. Ahí entran las compras, las licitaciones. Ajá. Después viene el almacenaje. ¿Dónde y cómo guardas lo que compraste de forma segura y que esté accesible? El transporte, para moverlo ya sea dentro del hospital o desde afuera. La gestión de inventarios, que es clave para saber qué tienes, dónde está y que no te falte ni te sobre. Ya. Y finalmente, el embalaje y la distribución para asegurarte de que llegue a donde tiene que llegar. Y todo este mecanismo, todo este engranaje, busca objetivos muy concretos, ¿no? Que las cosas estén donde deben, cuando deben estar. Precisamente, los objetivos clave son asegurar que los productos o servicios estén disponibles en el momento justo, en el lugar correcto, con la calidad que se necesita y, muy importante, hacerlo al menor costo posible. Todo para satisfacer al usuario final. El material da un ejemplo muy claro en traumatología. Si falta un insumo para una cirugía que ya estaba programada, pues se tiene que posponer. Claro, y eso es terrible para el paciente. Exacto. No solo le causa más sufrimiento, sino que genera costos extras para el hospital que no deberían existir. Un error mínimo al especificar una prótesis, por ejemplo, puede terminar causando una discapacidad al paciente. La precisión es fundamental. Y aquí es donde se vuelve súper importante la diferencia que hace el material entre gestionar bienes físicos y gestionar servicios, sobre todo en salud, ¿no?
Un bien como esa carpeta que mencionabas antes o una caja de medicamentos es tangible. Lo puedes tocar, contar, es más fácil de estandarizar. Así es. La producción de bienes, en general, permite la estandarización. Puedes fabricar miles de sillas iguales, guardarlas en un almacén y sabes exactamente cuántas tienes. Son, digamos, inventariables. Pero con los servicios, ahí la cosa cambia radicalmente. El ejemplo que usan es dar una clase. Es un servicio. Se produce y se consume ahí mismo, en el momento. No puedo guardar la clase de hoy para darla mañana. No. Esa es la clave de los servicios. Son intangibles. La producción y el consumo son simultáneos. Son variables por naturaleza. Piensa en dos consultas médicas. Nunca van a ser idénticas, aunque el diagnóstico sea el mismo. Y son inseparables de quien los da. No puedes almacenar servicios como almacenas bienes. Y en los servicios de salud, el material es muy enfático respecto a dónde está la calidad fundamental. No es solo la amabilidad o que las instalaciones sean bonitas, aunque eso suma. El punto central que resalta el análisis es la competencia técnica del proveedor del servicio. Si buscas un buen corte de pelo, necesitas un estilista que sepa lo que hace, que tenga la técnica. Claro. El servicio médico depende, primero que nada, del conocimiento, la experiencia y la habilidad técnica del profesional de la salud. De hecho, el material hasta cuestiona esa idea de que la calidad es siempre menor en el sector público que en el privado. Argumenta que muchas veces son los mismos profesionales, con la misma formación, los que trabajan en ambos lados. Interesante punto. Ahora, si vemos el entorno donde opera la logística, el material describe un panorama con desafíos, algunos globales, otros muy específicos del contexto nacional que se aborda. Globalmente, se menciona la globalización, la alta competencia, la presión en los precios, el enfoque en calidad, la tecnología. Cosas que ya conocemos un poco. Sí, el entorno global de negocios es muy dinámico. Las fronteras económicas como que se borran, la competencia es feroz. Eso generalmente empuja los precios hacia abajo y exige más calidad y eficiencia. Y la tecnología, claro, es clave para optimizar todo. Pero luego el análisis aterriza en el contexto nacional específico que describen las fuentes, y ahí la imagen se vuelve más compleja. Se habla de inestabilidad política, de alta informalidad económica. Sí, y si conectamos eso con lo que presentan las fuentes en general, señalan que esa inestabilidad política puede generar desconfianza para invertir a largo plazo. Hacen una comparación con Chile, sugiriendo que allá hay un entorno de mayor seguridad jurídica. Plantean que, aunque haya crecimiento macroeconómico basado en materias primas, como los minerales, eso no siempre se traduce en bienestar para todos. Mencionan una posible ampliación de la brecha entre ricos y pobres, y una clase media que se contrae. Y la alta informalidad en la economía también es un factor que complica la gestión formal de los procesos. Y aquí es donde surge un tema que las fuentes tratan de manera muy, muy directa y preocupante: la conexión entre la corrupción y la logística del Estado. Efectivamente. El material afirma que una de las vías principales para la corrupción de funcionarios públicos está frecuentemente ligada a los procesos logísticos del Estado. Se indica que es un mecanismo común para desviar fondos. Mencionan específicamente los sobreprecios en las compras públicas. Dan un ejemplo bastante cotidiano, ¿no? Sí, el del papel bond. Si un ciudadano compra un millar a, digamos, 24 o 25 soles, el Estado podría terminar pagando 35 o 40. Esa diferencia multiplicada por volúmenes enormes representa una fuga de recursos públicos muy considerable. Esto nos lleva entonces a la gestión logística más operativa y a los problemas críticos que se identifican, la productividad y la competitividad, por ejemplo. Se sugiere que la exigencia es diferente entre el sector público y el privado. El argumento que presentan las fuentes es que en el sector público el sueldo no siempre está directamente ligado a cuánto produces o cuán eficiente eres individualmente. En cambio, en una clínica privada, la eficacia, la productividad, la capacidad de atraer y mantener pacientes, eso es vital, para el profesional y para el negocio. Claro, si no eres productivo, te vas. O si cometes errores que espantan a los pacientes. Las consecuencias económicas son directas, inmediatas. Otro punto crítico que mencionan es la gestión de inventarios. El material advierte mucho sobre los riesgos de una mala gestión. Básicamente es tener capital ahí parado, ¿no? Exactamente. Tener stocks excesivos, sobre todo de cosas que se vencen o que se pueden dañar.
Mencionan ejemplos de almacenes de hospitales que se inundan y se arruina el material. Es una práctica ineficiente y muy riesgosa. El material contrasta esa práctica que describe en el Ministerio de Salud de tener inventarios para cubrir hasta 6 meses. ¿6 meses? Sí, lo cual considera dormir el capital, con la alta rotación que busca el sector comercial privado para usar mejor sus recursos. ¿Y hay alternativas a acumular tanto inventario? ¿Mencionan algo? Sí. Las fuentes mencionan sistemas como el just in time o justo a tiempo. Son filosofías y sistemas logísticos diseñados para minimizar el inventario. La idea es que los materiales lleguen justo cuando se necesitan para usarlos o para la producción. Se basa en una coordinación súper precisa con los proveedores. Interesante. Hay empresas especializadas que se dedican justamente a eso, a gestionar esos flujos para que todo llegue a tiempo y de forma eficiente para otras organizaciones. También se detienen en una diferencia clave entre costo y precio, usando el ejemplo de una consulta médica. A veces como que se confunden esos términos. Es una diferencia fundamental, y el material lo aclara bien. El costo es lo que realmente cuesta producir algo o dar un servicio. Incluye todo: sueldos, materiales, luz, desgaste de equipos, gastos administrativos, todo. Ya. El precio es lo que el consumidor final paga por eso. En el ejemplo de la consulta médica en un hospital público, el costo real de esa consulta, citando un estudio de hace años, podría ser, 28 soles, por decir una cifra. Ok. Sin embargo, el precio que paga el paciente, la tarifa, podría ser mucho menor, quizás 8 o 10 soles. Esa diferencia, esa brecha entre lo que cuesta y lo que se cobra, la subsidia al Estado. Mientras que en una clínica privada, el costo quizás sea similar o un poco más alto por la infraestructura o servicios extra, pero el precio que le cobran al paciente va a ser bastante más alto que el costo, porque incluye la ganancia del negocio, claro. Correcto. El modelo financiero es otro. Pero volviendo al problema en el ámbito estatal que describen las fuentes, no solo se habla de esta diferencia normal entre costo y precio. Hablan de algo más grave: el sobrecosto y la sobrevaloración intencional en las compras. Aquí es donde el análisis se pone más crudo, ¿verdad? Exponen el caso de las parihuelas, estas estructuras de madera o plástico para apilar medicinas en los almacenes. Exacto. Algo que, según el material, en el mercado podría costar unos 180 o 200 soles. ¿Y a cuánto se compró? Se llegó a comprar por parte del Estado a 1.150 soles cada una, según lo que indican las fuentes. Increíble. Esto plantea una pregunta seria sobre si los controles funcionan o no. El material llama a esto sobrevaloración y lo vincula directamente con actos de corrupción. Mencionan otros ejemplos también, como compras en municipios o licitaciones de carreteras, donde los costos parecen inflados de forma brutal si los comparas con precios normales o internacionales. Frente a este panorama tan complejo y riesgoso, el material da recomendaciones muy prácticas y advertencias serias, especialmente para los profesionales que asumen cargos administrativos. Sí, son consejos muy concretos. Buscan proteger a la persona y la integridad del proceso. Por ejemplo, en compras y contrataciones, recomiendan fuertemente nunca poner marcas específicas en lo que pides. Ah, para evitar direccionamientos. Exacto, para evitar acusaciones de que estás favoreciendo a un proveedor. Pedir gaseosa sabor cola en lugar de X marca. Otro punto crítico es manejar bien los documentos de salida de almacén, las famosas PECOSAS, pedido de comprobante de salida. Insisten en que el control debe ser riguroso y nunca, bajo ninguna circunstancia, firmar esos documentos en blanco. Es una advertencia muy seria. Y aquí viene una de las advertencias más fuertes del material que analizamos, sobre las consecuencias legales para los profesionales. Sí, ese es un punto que realmente impacta. Sugiere que, en el contexto que describe para el sector público, es mucho más probable que un profesional, ponen el ejemplo de un médico, termine sancionado administrativamente. O incluso penalmente. O incluso con procesos penales, sí, pero por irregularidades en la gestión administrativa o logística. Compras, licitaciones, manejo de inventarios, documentos, más que por un caso de negligencia médica como tal. El texto menciona conocer casos de colegas sancionados por estos temas administrativos, pero no por mala praxis clínica. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué significa todo esto? Queda claro que la importancia de una buena gestión logística va mucho más allá de que las cosas funcionen eficientemente y ya. Definitivamente. Una logística bien manejada
pega directamente en la satisfacción del cliente o del usuario, sea interno o externo. Mejora la rentabilidad porque reduce costos y desperdicios, y puede ser una ventaja competitiva importante. Un sistema logístico ágil y eficiente como el que se sugiere que opera con más presión en el sector privado según las fuentes, permite funcionar mejor, usar mejor los recursos y responder más rápido a las necesidades. El material cierra con una reflexión interesante sobre por qué podría haber resistencia a externalizar algunas funciones logísticas en el sector estatal, incluso si hay empresas especializadas que podrían hacerlo de manera más eficiente. La implicación que se desprende del análisis es que un sistema logístico externo, manejado por terceros con criterios de eficiencia y transparencia, podría cerrar las puertas a esas oportunidades de corrupción, que según se describe, estarían muy metidas en los procesos internos actuales. Se alude a la lógica de quienes, quizás habiendo invertido en campañas políticas, buscarían recuperar esa inversión manejando a discreción estos procesos de compras y contrataciones del Estado. Bien, creo que hemos recorrido bastante sobre la gestión logística. Queda claro que es un campo mucho más complejo y estratégico de lo que parece a simple vista, ¿no? No es solo mover cajas. Es un proceso integral: planificación, aprovisionamiento cuidadoso, almacenamiento, control, distribución, siempre buscando eficiencia y satisfacer al final. Vimos su complejidad particular en los hospitales, que son como dos negocios en uno: centro de salud y hotel. Y contrastamos la logística de bienes tangibles, que es más predecible, con la de servicios, sobre todo en salud, donde la calidad depende críticamente de la habilidad técnica de quien da el servicio. También abordamos los desafíos del entorno global y, de forma más cruda, los problemas descritos para el contexto nacional específico: inestabilidad, informalidad y esa sombra de la corrupción que, según las fuentes, está muy ligada a los procesos logísticos estatales, con ejemplos como los sobrecostos y la sobrevaloración. Que sale de las fuentes es esa advertencia sobre las consecuencias legales. La idea de que los profesionales de la salud, por ejemplo, podrían estar más expuestos a sanciones graves por fallos administrativos o logísticos, compras, inventarios, que por errores clínicos. Es muy potente. Refuerza que la integridad y el rigor en estos procesos no solo éticos, sino una necesidad de autoprotección profesional. Retomando esa idea de los flujos vitales, casi podríamos decir que el sistema logístico de un hospital es como su sistema circulatorio. Si se tapa, se contamina o falla, todo el cuerpo sufre. Ciertamente. Y eso nos deja con una reflexión final que se deriva directamente de lo que expone el material. Si las fuentes señalan que la corrupción está tan entrelazada con los procesos logísticos del Estado y que parece haber resistencias a sistemas más eficientes y transparentes, como podría ser externalizar, entonces, ¿qué tipo de mecanismos de control realmente efectivos y qué clase de liderazgo se necesitarían para de verdad transformar esa cultura interna? Para asegurar que la eficiencia y el buen uso de los recursos públicos estén por encima de los intereses particulares o, ilícitos,